El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, entonces vamos a recibir lo mejor del trigo con un fuerte aplauso. Porque lo mejor del trigo es la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Verso 1 comienza diciendo así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba del árbol, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Ese es un pecado bien grave, porque puede destruir la reputación de cualquiera. Y una vez destruida la reputación, uno no la puede recoger con nada. Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie ya en su casa, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelitas. Ellos habían pasado 40 años vagando por el desierto hasta que llegaron a las llanuras de Moab. De ahí vieron Jericó. Jericó era bien conocida. Y también se la conocía como la ciudad de las palmeras. Los habitantes de Jericó adoraban a la luna y también adoraban al sol. Jericó estaba ubicada en Cisjordania, cerca del Jordán, y antiguamente había sido habitada por los cananeos. Y ahí vivía Zaqueo, el hombre de nuestra historia. El nombre Zaqueo ni se imagina qué significa. Uno dice saqueo, puede decir un saqueador, ¿no? O cualquier cosa así. Significa puro, inocente, ingenuo, podríamos decir. Era un publicano rico que hace su primera aparición cuando el Señor Jesús entró en Jericó. Esta ciudad producía bálsamo y de ahí se exportaba a todo el mundo conocido. Y como Zaqueo era un hombre de baja estatura, se subió a un árbol, porque la multitud no dejaba, no le permitía mirar, conocer al Maestro. Y el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Zaqueo el deseo de conocer al Señor. E impulsivamente se subió a un árbol de sicómoro, dice que era una higuera que estaba junto al camino. Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos
Y era muy rico, dice, la Escritura lo dice, era rico. Los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos y robaban también al pueblo, porque el pueblo no conocía las leyes de impuestos y hasta el día de hoy las conoce. Todos los pueblos no conocen sus leyes de impuestos. Tampoco sabían sacar sus cuentas y ellos hacían su riqueza de puro coima y robo, y por esa causa eran doblemente odiados. Odiados por trabajar para los romanos, que eran los invasores, y odiados por robar al pueblo. Zaqueo se subió a un árbol o a una higuera de sicómoro que tenía un fruto parecido al de la higuera común. Este árbol crecía bien alto, era fuerte, podía vivir cientos de años, tenía un follaje permanente y sus hojas sorprendentemente tenían forma de corazón. Y proporcionaba una buena sombra, por esa causa se plantaba a la orilla de los caminos por la sombra. O sea, en los caminos tan calientes plantaban esta higuera para sombra. Y como el tronco era corto, no era alto, por eso es que Zaqueo, tan petizo, corrió rápidamente, pudo subir al árbol, porque sabía que Jesús pasaría por ahí. Lucas 2:4 dice, otra vez recordando, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y fue así. Cuando el Señor pasó debajo del árbol, miró hacia arriba y le dijo al hombre, Zaqueo, date prisa, apúrate, desciende, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Voy a hospedarme en tu casa. Cuando todos escucharon estas palabras, el pueblo comenzó a murmurar diciendo, ¿pero cómo? Este hombre se va a hospedar en la casa de un pecador. Pero ese pecador bajó del árbol muy obedientemente, tras la primera orden. Y eso muestra cómo reaccionan las personas a la voz de Jesús. Unos aceptan de inmediato lo que Él dice y quieren obedecerlos. Otros se enojan y comienzan a murmurar para Él. Quien mira hacia arriba está en una posición intermedia. Y esto también demuestra otras cosas que debemos analizar. Zaqueo estaba arriba del árbol. Esto también puede mostrar una posición de orgullo. Y Jesús estaba en una posición intermedia. Pero el orgulloso Zaqueo tenía que descender para que Jesús entrara en su casa. Es por eso que la puerta angosta es tan angosta que muchas veces tenemos que entrar arrodillados para poder pasar. Porque quien quiere conocer a Jesús tiene que descender. Tiene que descender. Porque de arriba uno mira y se siente importante. Aunque sea como Zaqueo, así. Está mirando de arriba, de la altura. De arriba también miran los que creen que sus vidas son valiosas, porque no están en medio del populacho. De arriba miran los que ven el populacho y no quieren juntarse con ellos, porque se creen superiores. De arriba miran los que creen que le hacen un favor a Dios si se juntan con gente común. No saben, no entienden, no conocen que el orgullo es el mismo cáncer que los aleja
de Dios. También estar arriba muestra una posición de comodidad, porque seguir a Jesús siempre es incómodo. Es incómodo porque a veces tenemos que hacer cosas como caminar a pie, o ir por carreteras mal hechas, por sendas, por caminos, por calles como las que visitamos en los altares de adoración. Calles donde ni siquiera hay calle, cubiertas de pajonales, cubiertas de aguas servidas, de inmundicias, de suciedades, malos olores. Es incómodo. Seguir a Jesús era incómodo por las críticas, porque antes de que Él llegara al lugar, ya las críticas habían llegado antes. Era incómodo también porque a veces recibía críticas de gente que le odiaba. Era incómodo porque había gente que quería seguirle, pero no quería pagar el precio ni pasar incomodidades. Y era incómodo porque los que buscan poder quieren estar en los dos mundos. Un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, y eso es imposible. Y cuando una persona se sienta en el árbol de la comodidad, Dios está lejos de esa persona. Por eso Zaqueo tuvo que bajar. Jesús había decidido hacer una parada en Jericó, frente al sicómoro, para tener un encuentro especial con Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos. Quizá, como la gente decía, era el hombre menos indicado para que un rabino se pusiera a hablar con él y todavía se invitara a comer a su casa. Así que todos estaban perplejos y descontentos porque entraría en la casa de una persona desprestigiada. Pero Zaqueo estaba feliz y obedientemente se bajó del árbol y contento de poder dar la bienvenida a una persona tan importante en su casa. Y aquí también podemos ver dos actitudes diferentes. La primera es la actitud de la gente que se sentía, entre comillas, gente buena. Porque según su moral, no era correcto que semejante hombre recibiera el honor de que Jesús comiera en su casa. Por eso estaban enojados, porque Jesús entraría a la casa de un cobrador de impuestos. Y segundo, la actitud de Zaqueo, que sentían que estaban lejos de Dios y no se sentían dignos de acercarse a Jesús. Por eso cuando Jesús se acerca a nosotros y nosotros lo reconocemos, nuestro corazón comienza a saltar de gratitud que un Dios tan grande hubiera puesto su vida por cada uno de nosotros. Zaqueo tuvo un cambio radical. Radical fue su cambio. Y lo que quería el Evangelio de Lucas era precisamente enfatizar este encuentro de Jesús con un hombre tan desprestigiado. Pero una vez en la casa de Zaqueo, el dueño de casa, se pone de pie y anuncia públicamente su compromiso, comprometiéndose delante de Jesús, y todos los demás estaban ahí como testigos. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Quién lo obligó? Nadie. Y voy a devolver 4 veces lo robado. Lo que robé lo voy a devolver 4 veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de Zaqueo y su decisión? ¿Qué desafío nos plantea Zaqueo? Jesús no presionó a Zaqueo para que tomara esa decisión. Fue una decisión propia, unilateral. Fue una iniciativa voluntaria, una decisión espontánea, fruto de haberse encontrado con Jesús.
ya que es imposible que un verdadero encuentro con Cristo nos deje tal como estábamos antes de encontrarnos con Él. Por eso es que el mundo pone una demanda sobre nuestra vida. Y es que el mundo no sabe que el que se encontró con Cristo nunca más será igual. Y la gente vive censurando que los cristianos son unos hipócritas, que los cristianos acá, que hay malísimos cristianos, porque ellos no saben que para cambiar hay que tener un encuentro personal con Cristo. Asistir a una iglesia no nos hace cristianos. Cargar una Biblia no nos hace cristianos. Nada de esas cosas nos hace cristianos. Nos hace cristianos un encuentro personal con Jesucristo. El encuentro con el Señor Jesús siempre, siempre, siempre trae un verdadero cambio. Ahora, ese cambio es un cambio inmediato y radical de nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar, cuando es tocada, entonces uno busca la palabra y comienza a ser guiado por el Espíritu Santo para mostrar el cambio que se ha realizado adentro. Siempre impresiona lo que genera Jesús en la gente. Su sola presencia obliga a tomar una posición frente a Él. Y todavía hay gente que lo ama así. Y termina dejándolo todo, aunque otros procuran matarle. Pero aquí vemos un caso especial. Y se trata de un hombre que tomó una posición diferente. Zaqueo buscó un lugar de privilegio para observar a cierta distancia la gloriosa presencia de Jesús. Estaba arriba de ese árbol, libre de empujones, libre de incomodidades, podía disfrutar tranquilo la manifestación del Señor, pero lo que la gente no sabía era lo que Zaqueo tenía en su corazón. Una gran necesidad de ver al Maestro. También cuando uno está en una posición de arriba, por decir alta, hay rebeldía. El mandato de Jesús siempre es, sígueme. Subir al árbol fue idea de Zaqueo. Y muchas veces hacemos esto, pensamos que tenemos una mejor idea que Jesús y terminando haciendo lo que a nosotros nos conviene, y esto es rebeldía. Puede ser también que a los ojos de cualquiera, Zaqueo era un creyente. A los ojos de cualquiera era un creyente. Era hijo de Abraham, era judío. Pero a los ojos de Jesús estaba lejos de ser un creyente. El amor y la misericordia de Dios se muestran también en esto, en que viéndonos montados en el árbol de nuestro orgullo, de nuestra conveniencia, de nuestra rebeldía, hace Jesús un alto en su camino, nos mira con ternura y nos dice, bájate del árbol porque quiero ir a tu casa. ¿Bajarás vos? Es la pregunta. ¿Y qué pasa cuando la presencia de Dios entra en nuestra casa? Para que la presencia de Dios entre solamente necesitamos anhelar la presencia del Señor. Y cuando Él nos encuentra, hay una entrega desinteresada. La primera entrega de una conversión genuina es desinteresada. Porque encontrarse con Jesús es un acto voluntario. Y entregar la mitad de sus bienes a los pobres también es otro acto voluntario. ¿Por qué entregar la mitad de sus bienes? La mitad de sus posesiones. Eso no lo hace cualquiera. Y además no estaba esperando nada a cambio. Solamente fue tocado
en su interior por el Señor. Así que entre Zaqueo y el joven rico hay una gran diferencia y notable. Jesús le dijo al joven rico: vendé tus bienes y vení y seguime. Pero el joven no quiso, ni lo uno ni lo otro. No quiso vender sus bienes, ni quiso tampoco seguirle. En cambio, a Zaqueo no le dijo nada. El deseo nació de la gratitud que él tenía por el encuentro con Jesús. Ese fue su deseo y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese fue el resultado de encontrarse con Jesús, porque hubo un gran cambio en su interior. Ahí es que este hombre se convierte en un ejemplo de una entrega generosa, de una entrega desinteresada, para que nuestros actos sean siempre para glorificar a Dios, sin esperar recompensa. Aún sabiendo que la recompensa llegará, pero sin que sea nuestra motivación. Entonces estamos llamados a estar siempre dispuestos a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, poner nuestros deseos y anhelos en sumisión a la voluntad de Dios. ¿Cómo sería de diferente nuestra sociedad si existieran hombres dispuestos a anteponer las necesidades de otros a sus anhelos personales? Si hubieran más hombres entregados y con capacidad de dar todo por Dios y por los necesitados. Un verdadero encuentro con Jesús nos debe llevar a ser personas de entrega, y nuestra vida será llena de acciones desinteresadas para Dios, para su reino y para nuestro prójimo. 2. Cuando la presencia de Dios entra a nuestra casa, debe haber transparencia. Cuando Zaqueo declaraba que si en algo había defraudado lo devolvería, se estaba exponiendo públicamente a que sea investigado, lo que no resulta fácil para nadie. Exponerse públicamente a una evaluación o peritaje, o estar dispuesto a una afrenta, agravio, injuria, a una afrenta pública, solamente una persona que es transformada por Dios. Porque cuando uno se expone a eso, no tiene que tener nada escondido. Es necesario ser transparente delante de Dios, pero también es necesario ser transparente delante de los hombres. Y no muchos están dispuestos a un trato así. Dejar que otros investiguen, averigüen de su vida, peor si ellos saben que han actuado mal. Lo importante aquí es que Zaqueo, aún sabiendo que sería juzgado, que sería criticado por sus acciones, se dispone a ser transparente. Porque ese encuentro con el Señor Jesús transformó no solamente su conducta pública, sino hasta su forma de actuar en secreto. Y aún más, ese encuentro transformó su mente y la pecaminosidad de su conducta, que era evidente, porque él decidió cambiar y empezar a vivir honestamente, aún pagando costos altos, costos dolorosos, costos caros, como es el de ponerse públicamente, exponerse para ser juzgado. Lucas 8:17. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto para recalcar que la transparencia es necesaria en todos nuestros actos, aun cuando traiga consecuencias personales como la de ser expuesto públicamente para ser juzgados. Queda aquí un gran desafío. Debemos estar dispuestos a rendir cuentas a otros. Por eso dice la Escritura: confesaos vuestras culpas unos a otros. Unos a otros. A no tener cosas ocultas, a ser transparentes para poder mirar a los ojos, sin esconder nada
y sin que nos duela la cabeza de miedo. Pero sobre todo, saber que nuestro carácter es de mucha bendición. Poder decir, mira mi vida. Desde que conocí a Cristo no tengo secretos escondidos. Vos me ves a mí, así soy. No tengo dobleces, no vivo hipócritamente. Puedes mirar mi vida. Y eso es lo que estaba haciendo Zaqueo. Pueden mirar mi vida. La mitad de mis bienes los doy a los pobres. Y a los que le robé, 4 veces le devuelvo. Y de aquí para adelante nadie me juzgue. En otras palabras, eso es lo que estaba diciendo este hombre. 3. Cuando la presencia de Dios entra a nuestra casa, debe haber restauración. Zaqueo fue más allá de exponerse a ser investigado públicamente cuando él decidió restituir y indemnizar a quienes había defraudado. Es posible que se estuviera exponiendo a entregar la otra mitad de su riqueza, pero él se comprometió a devolver cuadruplicado el monto de lo que había tomado deshonestamente. Entonces Zaqueo estuvo dispuesto a hacer más de lo que demandaba la ley. Estuvo dispuesto a mostrar con sus obras que había sufrido una seria transformación a partir de su encuentro personal con Cristo. Para nosotros los cristianos es de suma importancia recordar nuestro primer amor, cuando estábamos dispuestos a desagraviar a los que nos habían agraviado, a veces a pedir perdón con restitución, a veces dispuestos a perder por causa de Jesús, lo que en honor a la verdad nunca será una pérdida. Podemos terminar con 2 cosas. La primera es que Jesús, al ver la actitud y las decisiones de Zaqueo, la enmarca en la salvación. Por eso le dice, cuando Zaqueo habló, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es precisamente lo que hace Jesús, traer la salvación a la familia. Por una persona, traer la salvación a la familia. Por una persona que esté dispuesto a entregar y entregarse, dispuesto a ser transparente y a restituir, la salvación llega a esa casa y se manifiesta con actos específicos. En el caso de Zaqueo fue con un profundo deseo de restituir el daño causado, un deseo de cambiar su vida, un deseo de cambiar sus actos, restitución de la dignidad, restituyéndole Dios a la posición de hijo de Abraham. Y como consecuencia de eso, no sería más este hombre despreciado, no sería rechazado, no sería juzgado, porque la raíz de su transformación, su identidad, sería restablecida y confirmada por Jesús. Así también nosotros, quienes nos identificamos como cristianos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos, como dice la misma Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ahora hemos encontrado el camino de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la salvación, sino también hemos encontrado la restauración de nuestra dignidad para ser elevados a la condición de hijos de Dios. Y es que cuando la presencia de Jesús entra en nuestra casa, hay tiempos de refrigerio. Llega la paz. Puede uno pensar diferente. Puede uno mirar diferente, puede entender las cosas diferentes y puede decir, me equivoqué, Dios, ayúdame. Porque de todas las malas actitudes, complejos y complicaciones, podemos ser transformados y restaurados por Dios.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.